Minutos. Es un tema bien complejo que conocimos hace algunos días, ¿no? Nos llamó, o nos contactamos más bien con el papá de Freddy en su momento, quien estaba dando la lucha, estaba tratando de conseguirse el financiamiento para que su hijo, que tenía una complicada enfermedad huérfana, enfermedad rara también se le conoce, muy costosa, pudiera tardar el avance de esta enfermedad progresiva. Su hija, o sea, la hermana de Freddy, falleció. 23 años tenía, producto de esta enfermedad. Y estamos con Esteban Barra. Él es abogado de la Fundación Felch, que han tratado de hacer una ayuda y han tratado de también orientar a quienes tienen esta enfermedad o tienen un familiar con esta enfermedad. ¿Cómo está, Esteban? Muy buenas noches. Hola Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. A ver, Esteban, ¿en qué situación se encuentran a propósito de este caso? ¿Ha habido alguna posibilidad de algún recurso que permita entregar estos recursos, esta cantidad de dinero a Freddy o a alguna de las otras personas? Sí, inicialmente se requirió el financiamiento para este medicamento al Ministerio de Salud y a FONASA, y ambas instituciones negaron la cobertura, ¿no? Dijeron que no. Dijeron que no formalmente, ¿no? Por esa razón, lo que optamos fue iniciar una acción judicial ante la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando a la Corte que corrija esta situación en el fondo, ¿no? Y obligue a estas dos instituciones fiscales a otorgarle la prestación al paciente. Eso está hoy día judicializado hace, yo diría, un mes por lo menos, y muy pronto, diría yo, a resolverse. Ya, entonces, a ver, eso es un dato relevante. Ya hubo una versión oficial que dijo que no, y ustedes ahora están judicializando para ver si hay algo. ¿Hay antecedentes de que haya habido un cambio en esa respuesta? Bueno, por ahora nada, por ahora en el mismo juicio FONASA y el Ministerio han confirmado su decisión inicial de no otorgarlo, ¿no? Entonces ahora ¿Cuál es la causa? Disculpa, ¿es que es muy costoso? Sí. ¿Qué? Sí, las razones son varias, ¿no? Pero yo diría que dos son las principales. Una, que FONASA y el Ministerio han problematizado el hecho acerca de que el medicamento diagnosticado para esta enfermedad de Freddy no ha sido incorporado a la ley Ricarte Soto, ¿no? En razón de que no existiría incluso el registro médico otorgado por el ISP. Ahora, esa cuestión es bien opinable porque en verdad no es efectiva o importante para nuestro caso, porque nuestro caso no consiste en que esta patología sea ingresada a la ley Ricarte Soto, ¿no? Es una cuestión que tiene que ver con una discusión política y una serie de consideraciones distintas, ¿no? Lo que nosotros estamos afirmando es que el rechazo a esta prestación supone una vulneración a los derechos fundamentales de Freddy, en razón de dos cosas, diría yo, fundamentales. Primero, que dada la gravedad de la enfermedad, no otorgarle el medicamento supone poner en riesgo su vida directamente. Tú creo que algo dijiste, ¿no?, al comienzo de esta nota, que las consecuencias médicas de esta patología son súper graves. Sí. Esta enfermedad supone convulsiones, retraso en el lenguaje, deterioro cognitivo y finalmente una serie de disfunciones progresivas del sistema nervioso central, ¿no?, que llevan a la muerte. Entonces, si el Estado de Chile nada hace, lo que va a suceder es que Freddy va directamente a morir, ¿no? Hay un dato ahí que me gustaría puntualizar, ¿eh? Sí. Más de alguno se ha excusado o ha salido muchas veces que en la Constitución está garantizado el acceso a la salud y no la salud como tal. Y en este caso no se estaría accediendo a la salud, o sea, constitucionalmente está siendo pasado a llevar completamente este principio, ¿no? Claro, lo que sucede es que la Constitución vigente en nuestro país es bien particular en relación a la salud, porque si bien contiene el derecho a la salud como un derecho de las personas, no lo protege mediante la vía del recurso de protección. Protege otro tipo de derechos, por ejemplo el derecho a la vida, ¿no? Protege en general derechos más bien de libertad y no de prestaciones sociales. No derecho a la salud, al mejoramiento de la salud, o derecho a la vivienda o al trabajo, ¿no? Sino cuestiones más bien de libertad y por ejemplo, derecho a la vida. Entonces, lo que nosotros estamos afirmando es que, en este caso, la enfermedad supone un riesgo vital, ¿no? Porque esta enfermedad conduce a la muerte necesariamente y temprana de los pacientes. Ahora, hay una cuestión adicional, porque uno podría pensar que hay muchas enfermedades que conducen a la muerte. Entonces, ¿cuál se va a preferir respecto de otra si uno a su vez supone que el Estado no puede financiar a todo el mundo, ¿no?
Y acá en este caso se produce un problema, porque hay otras patologías que tienen este mismo principio, ¿no? Es una enfermedad lisosomal, o sea, una enfermedad que consiste en tener un defecto a nivel de las células, ¿no? Que falta una enzima que impide desechar residuos celulares. Bueno, hay otras enfermedades iguales a esta que el Estado actualmente financia. Entonces la pregunta es, ¿bajo qué criterio racional el Estado de Chile discrimina a Freddy respecto de esos otros pacientes, ¿no? Y en este caso no existe ninguna razón médica ni ninguna razón socioeconómica, por ejemplo, que pueda justificar esa diferencia. Entonces lo que nosotros afirmamos en el fondo es que además de una vulneración al derecho a la vida, existe una vulneración al derecho a la igualdad, ¿no? No existe ninguna razón, ¿no? o racional, ¿no? que valide una discriminación como esa, transformando entonces esa discriminación en una discriminación absolutamente arbitraria. Y eso es ilícito, ¿no? Ese diría que es el fundamento final del recurso de protección que hemos interpuesto. ¿Qué otra enfermedad tiene un costo similar que se ha cubierto o que sí hoy día tiene acceso? Hay varias, por ejemplo, hay algunas que están incluso en la ley Recarte-Soto. Si no recuerdo mal, Gaucher, que es una enfermedad muy parecida, está ya en la ley Recarte-Soto. Incluso más, hay una patología que se llama mucopolisacaridosis tipo 4A, más conocida como enfermedad de Morquio, que es una enfermedad que incluso no está en la ley Recarte-Soto, pero que sin embargo está siendo cubierta en Chile por FONASA y por el Ministerio de Salud a más de 30 pacientes. Entonces cuando el Ministerio y FONASA rechazan la cobertura a Freddy porque esta patología no está en el Recarte-Soto, no, lo que está haciendo es desconocer que existen otros programas, o sea, que el Estado financia patologías iguales a esta, que no están en el Recarte-Soto. La pregunta nuevamente es ¿cuál es la razón que permite justificar esa diferencia? Y en este caso no existe ninguna. La acción entonces se presenta o se entra a la justicia Sí. y ahí ¿cuántos plazos hay para que avance, para tener una respuesta? Sí, el recurso fue presentado, yo diría, hace un mes atrás. El Ministerio de Salud y FONASA ya respondieron ese recurso. La Corte solicitó un oficio al ISP para que informara un par de cosas, digamos. Eso ya terminó y lo único que falta es que la Corte reciba los alegatos de las partes, ¿no? De los recurrentes, nosotros, y del Estado. Y eso va a suceder este martes que viene, en la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Ya. ¿Qué esperan ahí? Ahí nosotros esperamos que la Corte lo que haga es corregir este vicio, ¿no? de licitud en que ha incurrido FONASA del Ministerio, les ordene otorgar la prestación en razón de que se están vulnerando el derecho a la vida y a la igualdad, y entonces le den cobertura al medicamento. Los alegatos son el martes, el tribunal luego tiene que tomarse un tiempo, ¿no? en resolver. Yo esperaría que en las próximas semanas ya tengamos resultados de la Corte de Apelaciones. Este caso puede luego subir a la Corte Suprema, ¿no? Para que en caso que la parte que pierda, ¿no? Decida impugnar esa resolución. Yeah. Sí, entonces yo diría que esto que está es inminente. Sí. Bueno, vamos a quedar atentos a Esteban Barra, a ver si tenemos buenas noticias, a ver si la justicia ahí, por lo menos en lo formal, dice esto no puede ser, y ya se verá luego cómo se entregan los recursos, si hay alguna fórmula para poder finalmente pagar este medicamento. Es la única solución, porque todos entenderán, ¿no? que una enfermedad que supone este nivel de gravedad y de riesgo vital y que cuesta 400 millones más o menos anualmente es una cuestión absolutamente prohibitiva para cualquier paciente, ¿no? Entonces, si el Estado no lo provee en casos así de extremos como estos, no hay ninguna posibilidad de vivir, digamos, y de mejorarse, ¿no? Es un medicamento por lo más que está absolutamente comprobado su eficacia en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, sin ir más lejos. Yo incluso viajé a Argentina y conozco pacientes de ese país que se han mejorado, no mejorado, digamos, ¿no? Pero han controlado su sintomatología y han podido alargar su vida y mejorar sus condiciones de salud. Esteban, ¿cómo está Freddy actualmente? Freddy está bien, diría yo, dentro de todo. Tú dijiste, ¿no? La hermana de Freddy murió por esta misma patología, ¿no? Entonces Freddy, si bien está aquejado por esta patología y ha tenido una serie de consecuencias médicas, él está en una situación en la que aún es posible, por decirlo de alguna forma, rescatarlo, ¿no? Y que pueda hacer una vida relativamente normal, ¿no? Entonces me parece que además de todo lo que hemos dicho, el medicamento es muy urgente, ¿no? O sea, puede tener un efecto concreto
real, pero es urgente, ¿no? Y eso le da un dramatismo terrible a este tipo de casos. Sí. Bueno, vamos a estar atentos y muy ansiosos de conocer esta resolución de la justicia. Esperemos sea positiva. Esteban Barra, vamos a seguir en contacto. Muchísimas gracias ya, por Rafael, muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias a ti. Salud. Chao, chao. Gracias. Esteban Barra y abogado de la Fundación Felch, por este caso de Freddy que conmociona, un niño que si no se le trata, la verdad es que su vida está con los días contados. Lamentablemente es así de fuerte. Su hermana le pasó y esta familia no quiere que su hijo menor también tenga la misma.